¿Cómo están, queridos amigos, en este maravilloso día? ¿Cómo están? Es viernes. Dios lo bendiga, querido hermano, hermana, donde usted nos puede ver a través de este medio. Vamos a compartir el libro de Hechos, Hechos 16, del 11 en adelante, dice el título bíblico, Encarcelados en Filipos. Lee la palabra de esta manera, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La muchacha fue libertada, amén. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Wow. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron
en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Qué bravo, Pablo. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Dios lo bendiga, querido hermano, pero mire usted qué tal enseñanza de la palabra de Dios usando a Pablo y a Silas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, si alguna descendencia de Silas y Pablo quede en esta tierra, Señor, en alguna parte del mundo, bendícelo, Padre. Pero instrumentos como ellos que tú usaste, solamente para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, gracias. Gracias en este día. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos pueden ver a través de este medio. Y gracias por mis amigos y amigas que permiten escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra. Gracias, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo testimonio, ¿verdad, hermano? Usted que lo ha leído muchas veces, hermana. Qué grande es Dios. Pero Pablo fue golpeado. ¿Por qué? Por libertar, por ser el instrumento de Dios para libertar a esta muchacha, que era una muchacha adivinadora. Pablo reprendió y el demonio que tenía esta muchacha salió. Pero imagínense, lo azotaron por eso a Pablo. Pero Dios hace las cosas de una manera que solamente Él sabe lo que conviene. Cuando usted mira testimonios de hombres y mujeres de Dios, como Corrie ten Boom, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, cómo Dios hizo milagros con la vida de ella, cómo le dio fuerzas para seguir a Cristo, es algo solamente que Dios pues puede dar. O a tantos testimonios de hombres y mujeres de toda condición social que Dios ha usado y sigue usando. A mí me tocó un testimonio de este piloto de la Fuerza Aérea Americana en la primera guerra con Irak, cuando tumbaron los iraquíes su avión. Este piloto cayó en paracaídas a territorio iraquí, pero cerca, muy cerca de donde estaba el ejército iraquí. El piloto cayó con su paracaídas. Y apenas cayó, él enrolló rápidamente su paracaídas, trató de esconderlo, pero no le dio tiempo porque los iraquíes llegaron muy rápido. Y este hombre comenzó a preocuparse, tenía su arma, tenía algo de comida, algo de agua, creo. Pero los iraquíes llegaron anyway, de todas maneras, y encontraron el paracaídas y él estaba muy cerca ahí. Y ahí no había ramas, no había nada que se pudiera esconder. Había una especie de rocas, algo así. Y él todo lo que hizo dice que se arrodilló a orar. Se arrodilló a orar y a orar y a orar y a orar, a clamar a Dios para que Dios no permitiera que los iraquíes lo vieran. Imagínense. Y los iraquíes rodearon todo. Lo buscaron, pasaron por el lado de él. No había árboles, nada, nada protegía a este hombre. Solamente Dios puso pues un vallado para que nadie lo pudiera ver. Y este piloto seguía orando arrodillado, con cara al suelo en la arena. Y los soldados iraquíes no lo pudieron encontrar, mi querido amigo, hermano. Y finalmente él con su
señal de rescate, lanzó después y lo rescataron los soldados americanos. Entraron a ese lugar y los iraquíes se fueron de ahí porque no lo encontraron a este piloto. Se fueron. Después entró la Armada Americana y rescató a este piloto. Cuando él cuenta el testimonio fue algo muy impactante para el mundo cristiano y para todos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Lo fueron a buscar, pasaron por el lado de él, pero Dios no permitió que sus enemigos lo vieran y lo matasen o lo torturasen. Este hombre de Dios es pastor en Texas, o era pastor hasta hace unos años, pero no sé ahora la historia de él. Pero después que salió del ejército americano, de las Fuerzas Armadas, él se dedicó a pastorear y a testificar de lo que Dios había hecho. Hermano, Dios protege a su pueblo. Dios protege de la manera que Él quiera. En este tiempo, en el tiempo de Pablo, siempre, pues, Dios se va a glorificar. Aquí vemos claramente que encarcelan en Filipos, a Pablo y a Silas. Y dice que cuando él estaba yendo, había una muchacha que lo seguía. Pablo estaba trabajando para el Señor. Y lo seguía la muchacha, lo seguía molestando y perturbando y perturbando y perturbando. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Mira el diablo, qué astuto, ¿verdad? El diablo lo estaba perturbando y molestando, porque el diablo sabía que estos eran hombres de Dios. Y el diablo, en vez de usar otra táctica, lo estaba perturbando con esto mismo. Diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice Pablo, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mire usted, ¿qué le dice esto? Que el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce quiénes son siervos y quiénes no son siervos de Dios. Aquí Satanás está reconociendo a través de esta muchacha y está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aquí reconoce el diablo, por boca de esta mujer, a Pablo y a Silas, que son siervos del Dios Altísimo. Y los estaba molestando y molestando con esto, dice, por algunos días. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y aquí es donde Pablo reprende este demonio y este demonio sale de la muchacha. Pero dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínense. Dios usa a Pablo para libertar a esta muchacha de su esclavitud, de pecado. Pero los dueños que controlaban este negocio con la muchacha agarran a Pablo y a Silas. Pero usted se preguntará, ¿pero por qué Dios no defendió ahí a Pablo y a Silas si estaban trabajando para él? Parecería injusto, ¿verdad? Que si Pablo está trabajando, Silas está trabajando para el Señor, predicando su evangelio, libertan a esta muchacha que era esclava de Satanás y de esos hombres en esta tierra. Pero Dios permite que estos hombres detengan a Pablo y a Silas y lo lleven ante las autoridades para juzgarlo. Usted diría, pero ¿cómo es injusto si está trabajando Pablo y Silas? ¿Y cómo estos hombres mundanos, hijos del diablo, lo agarran a Pablo, siervos de Dios, a Pablo y a Silas, y lo llevan y lo van a juzgar? Dios siempre tiene un propósito. Aquí parece totalmente injusto lo que hacen con Pablo, ¿no? Y Silas. Pero Dios siempre tiene un propósito. Lo veremos más adelante. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¡Wow! ¡Qué dolor!
Otra vez, Dios usa a Pablo para reprender este demonio de esta muchacha. Y esta muchacha es libertad, es libre. Estos dueños de la muchacha, esta mafia, agarran, llevan a Pablo y a Silas, y los jueces rasgan sus ropas, sus vestidos, los desnudan, y ordenan que lo golpeen a palos. Mire usted, ¿qué pago en ese momento por predicar el Evangelio de Jesucristo? No les dijeron, varones, siervos de Dios, tómense un vaso de agua, no, les dieron golpe, palos, los golpearon. ¿Cuánto precio tuvo que pagar Pablo para predicar el Evangelio de Jesucristo? Y a veces, muchas veces en este tiempo, si algún evangelista o predicador tiene una pequeña, le rozan el carro, le chocan el carro caminando, hace un escándalo y grita, o si alguien hace bulla, lo primero que hace es llamar a la policía por cualquier cosa. Y si va a una campaña evangelística, si alguien molesta o interfiere, lo primero que hace es confiar más en el hombre que en Dios. Aquí Pablo y Silas dejaron que Dios haga su voluntad. Y vemos que los jueces ordenan que los golpeen, los azoten. Dice, después de haberles azotado mucho, imagínense, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Los azotaron mucho a estos evangelistas, siervos de Dios, los azotaron mucho y los mandaron al carcelero que lo guardaran con seguridad. Muy pocos hombres de Dios, pues en estos tiempos han sido azotados, gracias a Dios, porque en muchas naciones sí, como los países árabes, musulmanes, que han sido azotados, golpeados y encarcelados por la causa de Jesucristo. Pablo y Silas lo fueron. Y lo metieron, dice, los jueces ordenaron que lo pusieran al fondo de la cárcel. Y el carcelero obedeció y los llevó y los puso al fondo de la cárcel. Hasta ahí, todo parece muy injusto lo que hicieron con Pablo y Silas. En la carne duele. Después que lo azotaron mucho. Y encima que lo van a tirar a la cárcel herido, adolorido. Pero dice, mire usted, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo, es decir, amarró los pies con cadenas al suelo. Encima que estaban heridos, los amarró con las cadenas al suelo. Humanamente imposible para salir, ¿verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, imagínense, hermano. A pesar de haber sido recibido una paliza, una golpiza, estar presos, no estaban llorando, estaban cantando a Dios, alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios. A medianoche comenzaron a cantar y alabar a Dios, heridos, amarrados al piso. Estaban glorificando el nombre de Pablo y Silas. Por eso que Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Él entregó de verdad su vida al servicio de Jesucristo. Y Silas estaba con Pablo también. Hombres que solamente pensaban en predicar el Evangelio de Jesucristo, en llevar la verdad para que otros hombres y mujeres puedan ser salvos y ser libres de toda esclavitud y pecado. No estaban buscando tanta comodidad, o cuando alguien invita y dice, hermano, ¿puede usted venir a predicar a mi iglesia o venir a mi país? Lo primero que el predicador o el evangelista dice, bueno, las ofrendas lo recojo yo toda la semana o el tiempo que demore la campaña. Mire, es tanto que yo necesito para mover mi staff, lo tiene que dar por adelantado y si no, no puedo ir, estoy muy busy. Esto es terrible. Pablo y Silas nunca hicieron eso.
predicaban el evangelio por fe. No es malo que haya un presupuesto, un valle para movilizarse, pero algunos son el colmo de los colmos. Predique el evangelio de Jesucristo, que Jesucristo ha hecho mucho por usted. Ha pagado muchísimo para que usted sea salvo y salva. Él ha pagado muchísimo por mí, para que yo sea salvo y salva. Derramó hasta la última gota de su sangre. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos, y ellos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Qué terrible para el pobre carcelero, ¿verdad? Él sabía que si huían, pues él era muerto. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Todo lo que Pablo pasó, primero es usado para libertar a esta muchacha. Es llevado, roto sus ropas de Pablo y Silas, es azotado con varas mucho, lo llevan preso, lo ponen al fondo, castigado, lo ponen en el cepo. Y Dios hace un terremoto, produce un terremoto para que todo el mundo se suelte ahí. Y Pablo le dice al carcelero, no te asustes, todos estamos aquí. Y el carcelero viene y se arrodilla a los pies de Pablo para ser salvo. ¿Cuánto Dios ama una vida? Mire usted. Dios permitió todo esto, todo ese trance de dolor y sufrimiento de Silas y Pablo para poder que llegara a la cárcel Pablo y Silas y para que este carcelero pueda ser salvo. ¿Cuánto Dios ama un alma? No es que Pablo fue a visitar la cárcel porque él quería. Fue llevado, ordenado, golpeado, azotado. Pero Dios tenía un plan, salvar a este carcelero. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mismo carcelero, que no sé, horas antes, tiempo atrás, los llevó y lo puso al fondo, que los amarró los pies con cadenas al suelo. Ahora era el mismo carcelero que le decía, señores, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire usted, Dios hizo todo un plan de trabajo, Dios, de sacrificio y dolor, para que Dios usara a Pablo y Silas estando en la cárcel para que pueda ser salvo este carcelero y su familia. ¿Qué plan perfecto tiene Dios en cada vida? ¿Cuánto ama Dios una vida? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida bautizó. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínense. Este carcelero fue salvo, bautizado, él y toda su familia. ¿Cuánto ama a Dios? Mire usted el trabajo que el diablo hizo al llevar a Pablo y a Silas ante los jueces para que lo juzguen, porque esta muchacha fue libertada. El diablo pensó que ahí acabó con todo al meter preso a Pablo y a Silas, usando a los jueces. El diablo pensó y estaba muy contento. Dijo, ya está preso Pablo y Silas y no podrán hacer más nada. Pero Dios tenía un propósito. Hizo un terremoto. Se soltaron Pablo y Silas. Y al final el carcelero y toda su familia fue salvo. Siempre Dios tiene un propósito. Siempre Dios le tapa la boca al diablo, ¿sabe? Así es que, hermano, si usted está pasando prueba, no se asuste. No crea que Dios lo ha abandonado. Dios siempre le dará la respuesta, aunque no parezca que hay. Aquí
No parecía que iban a salvar a nadie, pero Dios usó a Pablo y a Silas para que este carcelero y su familia fueran salvos. Todos. De nada sirvió la maldad que el diablo hizo, porque Dios siempre usa a quien tenga que usar para bendecir a otros. Aquí usó al mismo diablo para que acusaran a Pablo y a Silas. Pero me imagino que Jesús dijo, no te apures, diablo. El plan mío es diferente. El plan mío es perfecto. Inmediatamente, después de que estaban presos, y hubo un gran terremoto. Se soltaron Pablo y Silas. El carcelero asustado se quería matar. Pablo le dijo, no, no lo hagan, estamos aquí. No te asustes, no te preocupes. Y el carcelero vino y se arrodilló a los pies de Pablo y Silas. Le dijo, varones, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Pablo le dice, cree tú. Cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de simple. Dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínense, este mismo preso, quizás este mismo preso fue que golpeó horas antes a Pablo, no lo sabemos, no lo dice, pero quizás él mismo fue, ordenado por los jueces que lo azotaron y lo pusieron en la cárcel. Pero de todas maneras, es este hombre que lava las heridas de Pablo y Silas, y después que lo lava y los cura, dice que enseguida él se bautizó con toda su familia. Todo esto estaba pasando en la noche, todo esto era de noche. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Lo lavaron, las heridas, los curaron, los llevaron a su casa, probablemente le dieron ropas nuevas, batas nuevas, comieron, se alimentaron, bebieron, y se alegraron el carcelero con toda su familia. Pero dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Si los jueces dijeron, vayan, dejen en libre a estos hombres ya. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Dijeron, ok, los magistrados dicen que ya se pueden ir ustedes. Le dan la noticia a Pablo y así las márchense en paz. Pero Pablo les dijo, un momentito, un momentito. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, 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 no. Pablo, un hombre valiente de Dios, dijo, un momentito. Nos han torturado y echado en la cárcel, siendo nosotros ciudadanos romanos, y ahora ocultamente dicen que nos vayamos así como así nomás. No. Imagínese la valentía de Pablo en quien creía, ¿verdad? Otro diría, ok, gracias, nos vamos corriendo. No, dijo, en un momento. A mí me han echado a la cárcel, me han torturado, me han golpeado, me han azotado. Yo soy un ciudadano romano, yo tengo mis derechos. Y Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino no que por cierto, que ellos mismos vengan a sacarnos. Mire, Pablo, digo, que ellos mismos vengan y nos saquen. Merecemos una disculpa. Qué valentía de Pablo, ¿verdad? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Dios lo bendiga a usted, mi hermano, mi hermana, donde usted esté. Y le dé valentía, que cuando pase pruebas o está pasando pruebas, tenga la valentía de Jesús para defenderse, para apelar a sus derechos, porque sí, usted tiene derechos también. Tiene un Cristo grande y poderoso, que es el abogado de abogado para defenderlo. Amén. Dice, y viéndolos, y dice, y viendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Dice que le rogaron a Pablo y a Silas que por favor se vayan. Imagínense, Pablo tuvo que aceptar las disculpas, por eso que Pablo se fue.
Dice, viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso era la vida de Pablo, predicar el Evangelio, con pruebas y con pruebas, y con bendiciones, con almas ganadas para Cristo. Aquí vemos que él fue instrumento de Dios para libertar a esta muchacha adivinadora. Hubo venganza del diablo por esta libertad de esta muchacha, pero Dios, perdón, tenía todo planeado. En la cárcel, este carcelero libertado, él y toda su familia. Vemos que Dios siempre tiene un propósito. Cuando usted está en la mano del Señor, cuando usted está haciendo el trabajo de la obra de Dios, siempre Dios tendrá un plan para usted, para protegerlo, para cuidarlo, para defenderlo, para abrirle nuevas sendas en su vida. Finalmente Pablo no se quiere ir de la cárcel, dijo, no, a mí no me van a sacar de esta manera. Los jueces tienen que venir y pedirme disculpas, porque yo tengo mis derechos, soy un ciudadano romano. Dice que los alguaciles fueron y contaron esto a los jueces, y los jueces tuvieron tremendo temor. Y después le rogaron que se fueran, y se fueron. Pablo se fue a la casa de Lidia, dice. Aquí. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Imagínense. Hermano, cualquiera fuera su prueba que usted pasa, acuérdese, Jesucristo lo ama. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Jesús siempre lo defenderá. Él siempre peleará por usted. Hay alguien más grande que su problema, hay alguien más grande que su situación, abriendo camino para usted. El diablo se encargará de hacer problemas, pero Dios usará esos mismos problemas para bendecirlo a usted y usted sea un instrumento de bendición. Eso lo quiso Dios con Pablo. Fue a la cárcel, aparentemente eso no era una bendición, era un castigo. Pero Dios usó esa cárcel para libertar a los que estaban ahí y para que ese carcelero y toda su familia fueran salvos. Pablo salió victoriosamente después. Se fue a la casa de Lidia, a hablar con los hermanos. Imagino que tuvieron una comida de despedida, Pablo y Silas, y finalmente siguieron su camino predicando el Evangelio de Jesucristo. Mi amigo, es la historia que contamos que Pablo pasó por este mundo. Mi hermano, Dios lo bendiga a usted grandemente en este fin de semana. A usted, hermana, no desmaye, siga, que Pablo siguió luchando hasta el final. Amén. Y usted, mi querido amigo, que no conoce a Jesucristo, le invitamos a que usted venga en este día a Jesús, que conozca a Jesús, que conozca a este gran Dios, poderoso Rey, soberano, que hace más de 2000 años vino a la cruz del Calvario a morir siendo Dios se hizo hombre, para que usted tenga la oportunidad de ser libre. Sí, por fe. Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día. Aunque lo crucificaron, lo vituperaron, pero Él se levantó de la tumba al tercer día, resucitó, está vivo. Él no está más en un madero crucificado. Y le hablo del Jesucristo de la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único que tiene la potestad a usted para perdonarlo de todos sus pecados, hacerlo libre, libertarlo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es salvación, es Dios, es vida eterna. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, le hablo del Jesús de la Biblia, claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque hay muchas Biblias o grupos que han puesto la Biblia a su conveniencia, que al pecado le llaman amor o forma de vida. Escuche bien, el pecado es pecado. Aquí el único amor verdadero es Jesús, porque fue que el único que dio todo su amor por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y no hay hombre
No hay mujer en este mundo, en esta tierra, ni lo habrá jamás, que tenga la potestad de libertarlo a usted de sus pecados. Solamente Jesús de Nazaret, porque Él es Dios. Han habido tantos profetas, tantos líderes religiosos, políticos, revolucionarios, libertadores, hombres que han muerto y muertos están. Pero el único que tiene la potestad para que usted tenga vida eterna y sea perdonado de todos sus pecados es Jesús de Nazaret. Porque dice Él que cuando usted viene, se arrepiente, reconoce su condición de hombre y mujer pecadora, usted es salva inmediatamente. Y Jesús le ofrece a usted vida eterna con Él cuando sus días se acaben en este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Que tiene usted asegurado el futuro, que usted tiene verdaderamente un seguro verdadero de vida, no de muerte. Pero hay otro lugar que es el infierno, que arde con fuego y azufre. Escoja el cielo, escoja a Jesús. Cualquiera fuera su pecado, Jesucristo no está interesado en su pecado, Él está interesado en usted. Jesucristo lo ama. No tenga miedo. Venga al Señor, no escuche las voces negativas. Venga al Señor. Venga a Jesús, así como está cargado y cansado y cansada. Jesucristo va a ser de usted un nuevo hombre y una nueva mujer. Amén. Por favor, repite esta oración, ahí donde está. Sea con los ojos abiertos, cerrados, como usted desee. Parado, sentado o arrodillado. Vaya sinceramente a Jesús y entregue y rinda su vida a Él. Amén. Dígale, Padre Santo, gracias por este día. Perdóname, Jesús, de todas mis maldades, de todas mis dudas, de todos mis pecados. Jesús de Nazaret, así como estoy cargado, cansado, cargada, cansada, agotada de esta misma vida que no tiene sentido para mí, Jesús, dale un rumbo nuevo a mi vida. Jesús, te acepto por fe en este día. Te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Jesús de Nazaret, ten compasión, ten misericordia de mí. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi querido amigo. Mi querida amiga, usted que ha tomado esta decisión de fe, sabe, quiero decirle algo. Por su decisión que usted ha hecho de escapar de la misma muerte a la vida, hay fiesta en los cielos en este momento. Los ángeles están glorificando, alabando a Dios por la salvación de usted, porque usted escapó de la misma muerte y ahora es salvo, es salva. Su vida, a partir de ahora, tendrá un rumbo diferente, un rumbo de victoria en Cristo Jesús. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan y no se rinda, siga a Jesús. Que aunque usted no tenga fuerzas, Jesucristo literalmente lo cargará y lo hará avanzar en su camino, mientras el tiempo de usted dure en este mundo. Y cuando se acabe, Jesús mandará ángeles para que se lo lleven a usted a la vida eterna. Dios lo bendiga, mi querido hermano, hermana, mis nuevos hermanos, Dios lo bendiga ricamente. Amén. Padre, he predicado tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesús, glorifícate en la vida de cada uno de ellos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, nuestra dirección es de Nueva York, Estados Unidos. Escríbanos. Nos va a gustar mucho saber de ustedes. Amén. Les habló Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir esta grandiosa verdad de que hay un Dios que puede cambiar su vida, de que hay alguien grande, creador del cielo y de la tierra, creador de su misma vida, que lo ama a usted y quiere que usted sea libre, que tenga vida eterna con Él. Jesucristo lo ama. Amén. Dios lo bendiga ricamente.